No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Víctor Manuel Zorrilla Ruiz, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Víctor Manuel Zorrilla Ruiz. Soy secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en esta emisión te hablaré de la prueba. Acompáñanos. Quiero comenzar al hablar de pruebas en decir que nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral reconoce un sistema mixto de pruebas. En el ámbito de la doctrina se habla de sistemas tasados, otros mixtos y otros libres. Bueno, nosotros no tenemos tasado un sistema de pruebas que nos diga qué valor en estricto sentido debe tener cada una. Si bien nuestra ley lo menciona, pero le da libertad de criterio al juzgador para que las evalúe, para que las valore. Entonces, es un sistema mixto. Ahora, ¿qué pruebas están reconocidas en nuestra ley? Esto es muy importante de cara a lo que viene, que es la jornada electoral más grande de nuestra historia. Dice documentales públicas, nos dice la ley. ¿Cuáles son las documentales públicas? Bueno, pues son aquellas documentales expedidas por funcionarios públicos. También son aquellas que derivan, fíjense ustedes, de la documentación electoral. Esto es importante porque el día de la jornada electoral, ¿qué es la documentación electoral que va a haber ahí? Bueno, por supuesto, en la mesa de la casilla va a existir urnas para cada tipo de elección. Van a existir boletas electorales, van a existir actas de jornada electoral. ¿Qué son las actas de jornada electoral? Bueno, pues en ellas es muy importante porque se hace constar desde que se instala la casilla. La LEGIPE dice, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 15 minutos antes de las 8 se debe comenzar con la instalación de las casillas. Entonces, en la jornada se establece la hora en que se instalan. ¿Quiénes están presentes? Esto es muy importante. ¿Qué funcionarios están presentes? Por supuesto, tiene que estar el presidente de la mesa directiva de casilla, tiene que estar el secretario, secretaria, tiene que estar los escrutadores, que puede ser 1, 2 o hasta 3. Y, por supuesto, estos funcionarios electorales tienen también una suplencia, de modo que ante su ausencia se recurre a la suplencia. Bueno, esto es muy importante porque la propia ley establece un sistema de escalonamiento ante ausencia de funcionarios. Incluso da la opción de que si no hay funcionariado para la casilla, fíjense ustedes, los representantes de los partidos que ahí están para la instalación de la casilla pueden elegir por mutuo acuerdo a electores de esa casilla para que integren la mesa directiva de casilla. Esto obviamente se le tiene que informar, ¿no?, al Consejo Distrital de que se trate, es decir, a la autoridad electoral en ese distrito, y por supuesto se tiene que dar fe pública de esto también con un notario, puede ser un juez o un fiscal, ¿no?, o antes Ministerio Público. También existe en las casillas las hojas de incidentes, que son aquellos documentos donde se van a hacer constar por el funcionariado de la casilla de todas aquellas eventualidades que sucedan durante el desarrollo de la jornada electoral, es decir, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, que es cuando se debe cerrar la casilla, con algunas excepciones. Entonces, también en la mesa directiva de casilla existe el acta de escrutinio y cómputo. ¿Qué es esto? Bueno, pues el acta donde se establecen los resultados de la votación obtenida en esa casilla.
Terminada la jornada se hace el conteo, el cómputo, pues, y se levanta el acta de votos obtenidos por candidatura y por partido político. Entonces, fíjense la importancia de estas documentales electorales que son públicas, porque provienen de la autoridad electoral y del funcionariado de la casilla en el día de la jornada electoral. Bueno, documentales privadas. Por oposición, las que no sean públicas, pues son consideradas privadas, que pueden ser como, por ejemplo, algún escrito que realice algún representante de un partido político para hacer valer una inconformidad o una irregularidad, una supuesta irregularidad que haya ocurrido en el día de la jornada electoral, o alguna promoción cuando llegue la casilla al Consejo Distrital después de la elección y se entregue. Bueno, también puede presentar algún representante de un partido político algún escrito, ¿no? Y esto es una documental privada. Luego, pruebas técnicas. Esto es muy importante también porque ¿qué pasa en la jornada electoral? ¿Qué vemos aquí nosotros, ¿no? En la sala, por ejemplo, que quieren hacer valer causales de nulidad, como por ejemplo que ocurrieron, ¿no?, eventos de violencia el día de la jornada electoral en esa casilla y que se ejerció violencia en contra del electorado, ¿no?, de quienes acudieron a votar. Y muchas veces quieren acreditar esto con un video. ¿Y qué pasa con el video? Pues es una prueba técnica. ¿No hace prueba plena? No. Tiene que estar soportada o relacionada con otras pruebas que también traten lo mismo o constituyan indicios para probar lo que está en ese video. Entonces, es una prueba técnica y como tal, la jurisprudencia de la Sala Superior ha dicho que incluso puede ser alterada y que además, para darle valor de indicio, debe de estar en ella pues muy bien establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo sucedió, dónde y en qué tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante con las pruebas técnicas. También son pruebas técnicas los testigos de grabación, pero fíjense, a diferencia de las que hace la autoridad electoral, que está facultada para ello, como el INE, ¿no?, o a través de las oficialías electorales, esas sí son pruebas públicas porque provienen del funcionariado público. Pero a diferencia de un video que se graba con un celular, por ejemplo, bueno, pues constituye un indicio. Incluso la sala también ha dicho que es una documental privada, no constituye una documental pública. Luego, presunciones legales y humanas. Esto es muy importante porque a partir de una presunción o de un indicio, como platicaba yo de las pruebas técnicas, se puede llegar a el establecimiento de un hecho desconocido. O sea, a partir de un hecho conocido se puede llegar a un desconocido. Por ejemplo, quiero platicarles aquí casos de nulidad de una elección de diputado federal. ¿Cuál fue el primer indicio para considerar que se habían dado violaciones graves en el proceso electoral de esa diputación federal? Que un titular de una gubernatura acudió a votar a la casilla que le correspondía, pero llevó a cabo todo un despliegue de su gente, de su personal que lo acompañara para votar, y todo eso fue grabado en videos y publicado en redes. O sea, de a partir de esos indicios, la Sala Superior determinó anular esa elección federal. Entonces, sí son importantes las presunciones a partir de los indicios que se generan como prueba en la materia electoral. Enseguida vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y enseguida continuamos con la prueba. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Enseguida, la prueba instrumental de actuaciones, que se refiere a que, bueno, pues todas aquellas actuaciones de la autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, y que forman parte del expediente. Luego, la confesional y la testimonial también pueden ser ofrecidas en materia electoral. Sin embargo, con una particularidad, nos dice la ley que
que las testimoniales deben versar en declaraciones que tienen que constar en acta levantada ante fedatario público, es decir, notario, ¿no? Que las hayan rendido directamente los declarantes, debidamente identificados y asentando la razón de su dicho. Bueno, y la confesional, pues la verdad yo en mi experiencia no he visto una confesional como tal, que generalmente se lleva a cabo con posiciones, o sea, con preguntas, ¿no? Para responder en sentido afirmativo o negativo. Pero, o sea, sí se toman como tal las confesiones, ¿no? O las aceptaciones que las partes hacen en sus escritos o en sus promociones, ¿no? Bueno, y luego también se prevé la pericial en materia electoral, siempre que los plazos para su desahogo lo permitan. La pericial es, por lo regular, una prueba colegiada. Sí, se requiere un perito de ambas partes, y luego si hay discordancia, un tercero en discordia. Entonces, por los plazos tan breves que corren en la materia electoral, que son no susceptibles de suspenderse, que son fatales, es muy difícil que se lleve a cabo una pericial. Recuerdo en algún medio de impugnación aquí en Sala Superior que se llevó a cabo una prueba pericial porque estaba en disputa ahí una supuesta falsificación de una firma de una de las partes, pero en un proceso electoral pues es muy difícil, ¿no? Recurrir a la prueba pericial. Luego, también nuestra ley, fíjense que nos dice que el efecto o valor que tienen las documentales públicas generalmente tienen valor probatorio pleno, pero, ojo, en cuanto a su contenido, porque sí se puede combatir la veracidad del contenido de las documentales. Es decir, un funcionario o funcionaria pública puede expedir un documento, pero si no tiene facultades para ello, tal vez será una documental pública, pero no puede tener valor probatorio porque está emitiendo un documento con un acto, no una actuación de la cual no tiene facultades. Y luego, como les dije, de estas públicas también son las expedidas por autoridades federales, estatales y municipales. Y así como quienes estén investidos de fe pública, como los notarios, el día de la elección, incluso jueces con sus secretarios de juzgado y las fiscalías, porque el día de la elección, de la jornada electoral, por disposición legal, tienen que trabajar los jueces de distrito, jueces federales y su personal. ¿Por qué? Porque pudiera presentarse un hecho que amerite que den fe pública de lo que está sucediendo. Entonces, como les decía, en la instalación de la casilla, cuando no acuden el funcionario o sus suplentes y se tiene que integrar la mesa directiva de casilla, pues entonces eso se tiene que hacer constar en acta circunstanciada por fedatario público. Luego, respecto a las técnicas, me regreso porque la propia ley habla de fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Entonces, por ejemplo, obvio, nuestra ley pues tiene más de 20 años, ¿no? O sea, no estaba como está ahora lo de las redes sociales, pero ¿qué es lo que se publica en redes sociales? Bueno, pues pruebas técnicas, ¿no? Y se ofrecen como pruebas en un juicio electoral, pues es técnico. Y para acreditar hechos, insisto, son indicios. No son suficientes, pero sí se adminiculan, ¿no? O se robustecen con otros medios de prueba, pueden crear prueba plena. Les hablaba yo de la presunción, ¿no? A partir de un indicio, ¿no? Como puede ser un video adminiculado, ¿no? Con otros indicios, ¿no? Se puede llegar a constituir prueba plena y a crear convicción. Bueno, ahora, fíjense que es muy importante en los medios de impugnación ya el tema de las pruebas, porque, y me refiero en específico a las causales de nulidad que están previstas en la misma ley de medios. Fíjense ustedes, se establece como causales de nulidad, entre otras, el error aritmético. ¿Esto dónde se constata? Pues en el acta de escrutinio y cómputo, cuando hay discordancia entre los rubros fundamentales o principales de ese acta de escrutinio y cómputo. Por ejemplo, ¿cuántas personas votaron? ¿Cuántas boletas se utilizaron? ¿Cuántas sobraron? Cuando hay esa discrepancia o votos por candidato, ¿no? Con votación total, eso se llama error aritmético. Entonces, pero ojo,
esta prueba, esta acta circunstanciada, nos va a dar a constituir prueba de que la posibilidad de que haya error aritmético. Pero hay posibilidades de subsanar eso por la autoridad judicial. Entonces, no es nada más porque haya discordancia entre los rubros fundamentales de que se pueda decretar la nulidad de la votación recibida en casilla. Tiene que ser un error tal que no pueda ser subsanado y que realmente cree duda de la elección, porque aquí hay un valor fundamental que hay que preservar, que es el voto de la ciudadanía. Y por el principio de los actos públicos válidamente celebrados, pues si no se prueba bien una causal de nulidad, con pruebas suficientes, fehacientes, pues prevalece la voluntad del ciudadano o la votación. Luego, ¿qué pasa con la nulidad, por ejemplo, por actos de violencia en la casilla? Bueno, igual se tiene que probar, o sea, no basta el dicho, incluso uno de los representantes de un partido político, para demostrarlo, se tiene que probar. Otra causal de nulidad que es muy recurrente en cada elección aquí en la Sala Superior, pues es la sustitución de funcionario por persona no autorizada por la ley. Hay veces, les decía, que no acude un funcionario de casilla, tampoco el suplente. Bueno, se puede recurrir a un elector, pero la ley establece que tiene que ser de la misma sección electoral. Si no es de la misma sección electoral, ahí sí puede acarrear la nulidad y tiene que ser decretada. Hay jurisprudencia obligatoria de la Sala Superior. Pero ¿cómo se pruebe esto? Pues les decía, con el acta de la jornada electoral, donde se tiene que establecer todas estas circunstancias que pasan en el desarrollo de la jornada electoral, del día de la votación, y luego con un documento que se llama encarte, que es muy importante porque ahí se establece las casillas y su ubicación. Y luego con otro documento que es importantísimo, que es el listado nominal de electores. Ahí, en ese documento, aparecen todas las personas que votan en esa casilla, con una fotito de su credencial de elector. Entonces, ahí se puede constatar que la persona que sustituyó al funcionario ausente de casilla, pues sea de elector de la misma sección. Porque, insisto, si es de otra sección, pues acarrea la nulidad. Ahora, hay un tipo de nulidad que es la nulidad abstracta. ¿Qué pasa con la nulidad abstracta o de violación a principios constitucionales? También hemos conocido aquí en Sala Superior asuntos relacionados con ello. Por ejemplo, cuando se viola el principio de laicidad, separación iglesia-estado. ¿Por qué? Porque un ministro de culto se pone a hacer campaña el día de la jornada electoral a favor de una candidatura. Y eso pues es determinante para el resultado de la votación. Es una violación constitucional. ¿Qué pasa también ahora en un criterio novedoso cuando se ejerce violencia política de género contra una candidata por ser mujer, por el otro candidato o por un partido político? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, también puede acarrear la nulidad porque es una violación constitucional grave. Sin embargo, fíjense qué pasa, por ejemplo, ahorita en el contexto de violencia que vive el país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el crimen organizado y un alegato en el sentido de que debe anularse una elección o un determinado número de casillas por violencia generalizada? Pues hay que probarlo. Hay que probarlo con pruebas directas. Y tienen que ser, fíjense, que pudieran ser testimoniales, que pudieran ser videos, que pudieran ser documentales, ¿no? En este caso de la policía municipal o estatal, del contexto que se vive en el día de la elección. Caso reciente, Michoacán, que se alegó elección de gubernatura, que se alegó violencia generalizada. Bueno, no se probó. Si bien se constató que en algunos municipios de la entidad hubo violencia el día de la jornada electoral, o sea, eso no tuvo el alcance, no fue del tamaño para anular la elección de una gubernatura, obvio, en todo el estado. Entonces, de aquí la importancia de la prueba. Y la regla básica, si afirmas un hecho, tienes que probarlo. Si niegas uno y trae implícito una afirmación, también tienes que probarlo. Entonces, la importancia de la prueba en el sistema electoral. Ojo, no es como que se pueda por la autoridad jurisdiccional solicitar pruebas de oficio, sobre todo en el procedimiento especial sancionador, que muchas veces vienen a pedir a la autoridad jurisdiccional
que solicite pruebas, ¿no? Cuando las tuvieron que haber ofrecido y solicitado ante la autoridad instructora administrativa que instruye los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, de ahí la importancia de la prueba, en soportar los hechos que se narran en las demandas que se promueven en los medios de impugnación ante tribunales electorales. Hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso Electoral 2024. En cada emisión hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección de 2 de junio. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.